vamos a darle paso de inmediato, porque ya estamos sobre la hora, a nuestro siguiente conferencista. Él es médico psiquiatra, miembro de la comunidad Siervos de Cristo Vivo de Barranquilla. Es el doctor Guillermo Giraldo y nos va a hablar acerca de cómo sanar un corazón herido. Pero antes de que Guillermo empiece su prédica, también quiero anunciarles a quienes nos están acompañando en este momento, que son, repito, más de 200 personas conectadas, que cerraremos con broche de oro internacional, dos excelentes predicadores que nos acompañan desde Miami, de la casa de la comunidad de Siervos de Cristo Vivo. Son Ingrid y Alfredo Pablo. Así que no se despeguen, sigan conectados. Hemos mantenido la gente conectada, gracias a Dios, gracias a nuestra madre, y esperamos cerrar con todos ustedes, igualmente con Ingrid y con Alfredo Pablo. Guillermo, bienvenido a nuestra conferencia de la esperanza, que hasta ahora, gracias a Dios, ha sido un éxito. Adelante. Muchas gracias, José. Buenas tardes a toda la audiencia que nos escucha. Vamos a hablar sobre las heridas en el alma o las heridas emocionales, o también como muchos vinculan el corazón con la parte emocional, pues las heridas del corazón. Vamos a partir de un presupuesto, y es que todos tenemos heridas emocionales. Bajo esa premisa, yo quiero que para que sea productivo esta enseñanza, quiero que cada uno participe activamente. ¿De qué manera? Cada uno se va a sentir involucrado. Este tema va dirigido a cada uno en particular. A todos los debe tocar por esta premisa que hemos dicho, en que todos tenemos heridas, todos hemos sido heridos a lo largo de nuestra vida. ¿A qué llamamos nosotros daños, heridas emocionales? Bueno, a daños o lesiones o huellas emocionales que son profundas y duraderas, que se forman a lo largo de la vida. Especialmente, la mayor vulnerabilidad la tenemos en los primeros años de vida. Y estas vivencias, estas experiencias van a ser muy significativas en el desarrollo de la parte emocional de todos nosotros. De tal manera que estos daños o lesiones o huellas emocionales son el resultado de experiencias y situaciones que nos tocaron y nos tocan vivir, en las cuales hay angustia, dolor, miedo, trauma, malestar emocional, y que de alguna forma, unos más, otros menos, van a repercutir en todo lo que nosotros somos. Algunas ideas de estas las voy a estar repitiendo constantemente porque quiero que se comprenda, quiero que se entienda, y porque con base en eso es que vamos a trabajar luego cómo resolverlas. Por ahí hubo una pregunta que alguien le hizo al padre sobre cómo hacer que las heridas se vuelvan alegría. Trataremos de dar un poquito de respuesta a eso también. Entonces, vamos a analizar, a revisar, y yo quiero nuevamente que activamente cada uno comience a rebuscar en el baúl de sus recuerdos todas estas cosas que vamos a ir mencionando. Uno, vamos a analizar cuáles son las fuentes, cuáles son las causas de esas heridas emocionales, de esas experiencias traumáticas. Bien, lo primero que vamos a tener en cuenta es que va a influir el ambiente en el que nosotros vivimos, desde que nacemos hasta que nos morimos. Y el ambiente está formado inicialmente y principalmente por nuestros familiares. Y nuestros familiares son los que viven con nosotros en la misma casa, bajo el mismo techo. En algunas ocasiones, papá, mamá, hermanos. En otras ocasiones pueden ser además abuelos, tíos, primos. En otras ocasiones no están papá ni mamá, están primos, en fin, pueden estar o tíos o padrinos, en fin, etcétera. Pero bueno, ese entorno en el que nosotros permanecemos la mayor parte del día, en el que dormimos, en el que comemos, en el que jugamos, en el que
trabajamos. Luego vamos a hablar un poquito más allá del ambiente familiar y está el ambiente del vecindario, el ambiente del colegio, el ambiente del trabajo, eh, el ambiente de la ciudad, el entorno cultural en el que nos ha tocado en suerte vivir. Para algunos ese entorno cultural es más tranquilo, es más pacífico, en otros es de mayor incertidumbre e inseguridad, en otros es de mayor violencia o agresividad, en fin. Entonces cada uno pues tendrá un entorno, un ambiente, unas circunstancias completamente diferentes. Eh, También en este entorno, en este ambiente en el que nosotros estamos y nos desarrollamos, eh, va a estar las relaciones que nosotros establecemos ya con las personas. Fíjense, una cosa es el ambiente, otra cosa el entorno y otra cosa ya es diferente son las personas con las que nos toca vincularnos y relacionarnos. Y bueno, también eso va a influir mucho las características de ese vínculo o de ese tipo de relación que tengamos con el papá, con la mamá, si están presentes, con los abuelos o los tíos, si están presentes, con los hermanos, los primos, los amigos, si están presentes, compañeros de colegio, profesores en la etapa escolar y académica, incluyendo universidad y posgrados. A nivel laboral, los compañeros de trabajo, los jefes, en fin, etcétera. Eh, y luego, bueno, ya en edades un poquito más adultas, bueno, un poquito más grandes, los noviazgos y los matrimonios, en fin. Eh, este tipo de vínculos o de relaciones también van a ser muy importantes en que se produzcan o no eh, estas, estos traumas o heridas emocionales. Bueno, para que voy a hacer como un listado general, pero que no es exhaustivo, de las principales experiencias traumáticas que todos nosotros en algún momento nos ha tocado vivir una o más de una de estas que voy a mencionar. Una es la experiencia de abandono. La experiencia de abandono en etapas tempranas de la vida deja cicatrices o, o secuelas muy, muy importantes. eh, y el abandono tiene distintas características. Una puede ser una presencia ausente. ¿En qué sentido? Puede estar el papá, puede estar la mamá presente, pero afectivamente no establecen como mucho vínculo con la persona, con los niños o con los hijos. eh, no son afectuosos, no son cálidos, eh, y de pronto pueden mostrar como más intereses en otro tipo de necesidades, de pronto como que le gusta más jugar o estar de parrandas o estar de fiestas, reunidos con amistades o más metido en el trabajo y de pronto ni la presencia física ni la presencia emocional afectiva son significativas para los hijos. La otra forma de abandono que puede experimentar un niño es cuando de pronto por alguna razón los padres se separan. Habitualmente el padre que se va, puede ser la madre o el padre que es el que se retira de la convivencia, eh, todos van a experimentar ese estado de abandono. Los hijos van a sentir que su padre o su madre los abandona, o el cónyuge también va a sentir que la persona que se va le abandona y le deja. En fin, son, son distintas experiencias de abandono. Otra experiencia de abandono es cuando algún ser querido fallece. Muchos, muchos lo viven como si fuera algo que le estuvieran haciendo a él, como si a propósito se hubiera muerto la otra persona para dejarlo solo y triste y abandonado. Entonces, bueno, son distintas experiencias de abandono que puede vivir una persona. Otro tipo de experiencia traumática que deja profundas huellas
son las experiencias de abuso. Y las experiencias de abuso las hay de distintos tipos. Está el abuso psicológico, está el maltrato físico y una forma lamentable, dolorosa y frecuente, el abuso sexual. Eh, esto, este tipo de experiencia produce muchos sentimientos de indignidad, disminución de la autoestima, sensación de suciedad, eh, y eventualmente también cuando, digamos, el victimario no es directamente el papá o la mamá, la persona puede vivir como que su papá y su mamá fueron descuidados. O sea, nuevamente se vive la experiencia de abandono que los dejan a expensas de un depredador. Entonces, eh, esta es una experiencia que cada día vemos que se hace más y más frecuente, por lo menos eh, se denuncia más y se publicita mucho más. Eh, Otra forma de maltrato o de trauma que se puede vivir es la conducta negligente de los cuidadores. Y hablamos de cuidadores que pueden ser los propios padres, pueden ser los abuelos, pueden ser los tíos, pueden ser los padrinos, eh, o bueno, las personas que deben estar a cargo de atender a los niños. Y la conducta negligente es cuando sencillamente se descuida al niño y se le deja de manera silvestre. Y entonces el niño está a expensas de accidentes y entonces, claro, se queman, se electrocutan, se intoxican, eh, los abusan, no les dan comida a tiempo, se desnutren, viven con infecciones y enfermedades a repetición, entonces continuamente tienen que estar visitando médicos, la experiencia traumática del hospital, en fin, etcétera. Y bueno, también eso va generando sentimientos como que de no merecer el cariño ni el afecto de nadie, y de que nadie va a venir en su ayuda, en su auxilio cuando lo necesite. Bueno, alguien hacía una pregunta ahorita también sobre esto de que siente que en la comunidad puede que no tengan muy en cuenta sus opiniones. Eh, bueno, estas cosas, son heridas, fíjate que estás viviendo en estos momentos, pero que también puede ser manifestación de alguna herida del pasado que se reactiva, se actualiza en este tipo de vivencia comunitaria. Y hay que mirar a ver esa parte eh, de sentir que uno no es escuchado, de sentir que uno no es oído, de sentir que uno no es tenido en cuenta, de sentir que uno no es valorado. Bueno, vuelvo y le digo, cada uno examínese, cada uno analice. La idea es que esta conferencia nos toque a cada uno en la mente y en el corazón, en las circunstancias particulares, para que pueda tener fruto al final. Otro tipo de experiencia traumática que se vive en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, en el trabajo, en todas partes, es la experiencia del rechazo. Fíjense que una cosa distinta es la negligencia, que es ignorar, no tener en cuenta al otro, y otra cosa distinta es el rechazo, que es cuando activamente se discrimina a alguien, se le rechaza, se le descalifica, eh, se le, se, se le devalúa, se le, en fin, no, no se, no se le tiene en cuenta para estimularlo, para que la persona se sienta bien, para fortalecer su autoestima. Al contrario, eh, se, hace, se le hace todo lo contrario y bueno, muchos han vivido este tipo de experiencia. Parecida al rechazo, pero diferente, es la experiencia de sentirse humillado. Ya la humillación tiene una connotación distinta. Ya en la humillación, eh, a la persona se le toma como objeto de burla, se le hace sentir avergonzado, eh, se le menosprecia,
también ahí se le ataca mucho su autoestima, su valía, se le ridiculiza. Otra experiencia traumática es la traición, el sentirse traicionado. ¿De qué manera se producen las traiciones? Una que es muy frecuente, no cumplir una promesa. Cuando un padre, una madre le promete algo a un niño y no se lo cumple. Eh, las promesas que se hacen entre amigos, las promesas que se hacen entre novios, las promesas que se hacen entre esposos. Bueno, la más común, podríamos decirla, es la infidelidad, ¿verdad? Cuando se casan, bueno, y hoy en la liturgia se habla mucho de esta parte de, del matrimonio y de ese compromiso de ser una sola carne, eh, la infidelidad, la falta a ese compromiso, bueno, se vive muy duro, se vive como una traición tremenda, como una burla, y hace sentir pues con la autoestima muy baja a la persona traicionada. Entonces, esa es otra de las cosas que producen este tipo de experiencia. Las injusticias, esa es otra experiencia dolorosa. eh, bueno, por ejemplo, las injusticias en la infancia se vive mucho con la rivalidad entre hermanos, por ejemplo. Y en este caso, y es importante, bueno, también aclarar que muchas de estas experiencias traumáticas pueden ser traumáticas por uno, la intensidad del evento traumático. Dos, la frecuencia y la persistencia de ese evento traumático. Y tercero, lo que se llama la, la relevancia, o sea, la importancia para la persona que está viviendo ese hecho. Porque un mismo evento a una persona le puede ocasionar trauma, a otra persona no. Cada persona le da un valor distinto a los eventos. Entonces, la relevancia. Esta relevancia va en una dirección de lo que se llama la interpretación de la percepción, eh, que nos pasa a todos en algún momento de la vida. Eh, cada uno de nosotros interpreta los gestos o actos de las otras personas de una manera muy particular. No necesariamente siempre va en el mismo sentido en el que la otra persona lo está haciendo. De tal manera que a veces el trauma me lo estoy ocasionando yo mismo por el significado o la interpretación que le doy yo a los actos o palabras o gestos de las otras personas. ¿De acuerdo? Eh, los niños, los niños con frecuencia también por su inmadurez tienen tendencia a distorsionar un poco esa percepción, esa percepción de los gestos o actos y pueden interpretar de pronto como muy agresivo o destructivo un regaño, en fin, algo como esto. Bien, entonces para sintetizar esta parte, las heridas emocionales se producen por experiencias significativamente perjudiciales o traumáticas que dejan una marca profunda y que estas van a depender de la frecuencia, intensidad y relevancia del evento traumático. Ahora, ¿cómo se manifiestan estas heridas en la vida de cada uno? Recuerden que las heridas varían en gravedad y duración, pero todas tienen el potencial de afectar la vida de diversas maneras, unas más, otras menos. Eh, la misma experiencia a unas personas les afecta más, a otras les afecta menos. En algunos casos las experiencias pueden ser de corta duración, en otros puede durar toda la vida, como hablábamos, por ejemplo, del abuso sexual, que esa sí deja una huella para toda la vida. Entonces, ¿cuáles son los signos más frecuentes que nosotros encontramos de estas heridas emocionales? Uno, ansiedad, depresión, fracaso en las relaciones afectivas,
Esa es una de las más grandes repercusiones y hace la vida dura y difícil a las personas cuando son muy lastimadas o muy heridas y no han podido curar estas heridas. Se afecta su relación con Dios, se afecta su relación con las autoridades o las figuras de autoridad, se afecta la relación con los amigos, con la pareja, con los hijos, eh, en fin, con compañeros de trabajo. Otra de las cosas como se manifiestan estas heridas son a través de pensamientos recurrentes, ideas fijas sobre esa herida o sobre ese maltrato o sobre esa experiencia que se vivió. Van a aparecer problemas con el sueño, pesadillas. Estas experiencias pues hacen más vulnerables a las personas que tienen estas experiencias traumáticas para ciertos tipos de trastornos. Por ejemplo, si volvemos a hablar de los actos violentos y de los actos de abuso sexual, usualmente predisponen a trastornos de estrés postraumático. Eh, Generan inseguridad, miedo, desconfianza, actitud defensiva o agresiva. Me voy a quedar en esta parte eh, en la que quiero hacer un poquito más de énfasis, sobre todo porque como es un tema muy extenso y si queremos sanar, pues va a ser muy larguísimo todas estas heridas. Me voy a quedar un poquito con todas aquellas situaciones o heridas que nos ocasionan sentimientos de rencor, resentimiento y odio. Eh, Porque también esta es una de las heridas frecuentes que afectan muchísimo nuestra vida, nuestra calidad de vida, nuestro estado emocional, nuestro funcionamiento. Entonces, ¿qué es el rencor? El rencor es una emoción negativa que se manifiesta como hostilidad o un profundo resentimiento hacia algo que hemos percibido como ofensa y más bien dirigido contra alguien a quien nosotros vivimos como un ofensor, como alguien que nos ha agredido, como alguien que nos ha hecho daño, ¿verdad? Y que sentimos que esa persona está en deuda con nosotros y que, bueno, en el caso del rencor y el resentimiento, a la persona rencorosa, a la persona resentida, le cuesta perdonar y olvidar. Reviven continuamente las situaciones dolorosas como si hubieran acabado de ocurrir, como si hubieran ocurrido recientemente. Dedican mucha energía psíquica y emocional en mantener vivo el pasado, en mantener viva la rabia, el dolor, la humillación. O sea, de tal manera que la persona rencorosa y resentida se hace su vida miserable, porque mientras la persona supuestamente ofensora está tranquila y durmiendo, esta persona está maquinando todo el mal que le puede hacer a esa persona que siente que la ofendió. Y eso no lo deja ni dormir, ni comer, ni ser feliz. Entonces, eh, esta, esta última parte es cómo vamos a hacer para superar estas heridas, ¿verdad? Eh, ya algunos hicieron algunas preguntas a los sacerdotes y a Gustavo y ya dieron algunas explicaciones. Bien, tendría que recomendarles decirle que si esto nos está afectando muchísimo en la vida, lo más recomendable es recurrir a un psicoterapeuta. Puede ser un psicólogo o puede ser un psiquiatra, si además de psicoterapia puede requerir otro tipo de ayuda. Y estamos hablando de que pueden ser no solamente algunas heridas emocionales, sino que pueden estar presentes algún tipo de trastorno mental que puede estar afectando o influyendo para que estas heridas no se mejoren, no se curen. Y de ambas maneras, las heridas afectan el trastorno mental y el trastorno mental empeoran las heridas y no las dejan sanar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos una herida o una, dos o tres o muchas heridas. Es lo primero que tenemos que reconocer. Una de las cosas que tenemos que cambiar en nuestra mente es eso de que yo soy así y así me quedo. Eh, Porque muchos
tienen esa actitud y por lo tanto no les interesa ni buscan ayuda. Con esa actitud, pues no vamos a poder superar estas dificultades. Sanar las heridas emocionales requiere de un proceso profundo y personal, que se puede trabajar a nivel individual, personal, grupal, puede ser en las comunidades, en los grupos de autoayuda, recurriendo también a las guías espirituales, a las confesiones, en fin, etcétera, o yendo a psicoterapia. Entonces, fundamental para poder reconocer y poder abordar las heridas es lo que llamamos autoconciencia o autoconocimiento. Leo Ángel, creo, que hacía la pregunta a Gustavo que si yo no tenía ese conocimiento de mí mismo, si yo podía eh, poder tener una relación adecuada con Dios, creo que era la pregunta. Bueno, ciertamente, mientras nosotros no mejoremos nuestro estado emocional, nuestra relación con Dios va a estar distorsionada. Entonces, lo primero es eso, reconocer que, que tengo heridas. Segundo, en lo que tengo que identificar y trabajar es esas heridas, cómo están afectando mi vida, cómo están afectando mi parte emocional y cómo están afectando mi comportamiento. Eso, de qué manera se expresa esas heridas a nivel de mis emociones, de los miedos, de mis patrones de comportamiento, ¿verdad? Si soy desagradable, si soy hostil, si soy eh, aburrido, si soy amargado, si soy furioso, en fin. Eh, cómo vivo y cómo reacciono, porque todo eso va a influir en mi comportamiento, mis vivencias y mis reacciones. Entonces, habla con Dios de tus heridas, de cómo te sientes y cómo se afecta tu vida con estas heridas. Eh, Dile a Dios lo que tú sientes, lo que has vivido, lo que has sufrido con esto que te ha tocado vivir. Pídele a Dios que te libere de la culpa de pensar que tú hiciste algo malo, porque esa es una de las partes que ocurre ante ciertas experiencias, por ejemplo, en las de maltrato o de abuso. Muchas veces la persona abusada piensa que hizo algo malo, eh, que de pronto pudo haber propiciado lo que ocurrió y puede con eso tener unos sentimientos de culpa que le hacen mucho daño. Entonces, háblale de Dios de esa parte y que te ayude a superar la culpa. Eh, con respecto al rencor, ser consciente de ese rencor y de ese resentimiento que tú tienes. De cómo ese rencor y ese resentimiento te está afectando a ti en tu vida. Nuevamente en tus emociones, en tus reacciones, en tus actitudes, en tu comportamiento. Importante, perdonar no es un sentimiento, y eso nos lo han repetido mucho los predicadores. Perdonar es una decisión. Y es tan una decisión que cada uno debe tomar que Jesús en el Padre Nuestro nos hace que nosotros mismos condicionemos el perdón que Él nos da perdonando a los que nos han ofendido, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, elige perdonar a la persona que te ofendió, pídele a Dios que te dé la gracia y la ayuda para hacerlo. Recuerda, es un proceso, está la decisión, luego el Señor te irá liberando de estos sentimientos negativos y luego podrás vivir en paz y armonía. Y ya José me está diciendo que se me acabó el tiempo. Y bueno, eh, hubiera querido que esta última parte lo hubiéramos hecho como especie de oración, pero bueno, el tiempo no nos dio para tanto.